Buenas tardes. Hoy estamos con el oficio de científico de Pierre Bourdieu y estamos en la página 141. em, y bueno, reanudamos el, el capítulo que lo habíamos dejado a la mitad. Eh, Bueno, de nuevo, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos que les interese, que comenten, eh, y se los voy a agradecer mucho. Y mientras voy buscando eh, el índice, eh, para más o menos dar una idea por dónde vamos. Eh, em, Ahí viene, ya llega. Ahí estamos. Índice. Bueno, estamos en el capítulo 3. ¿Por qué las ciencias sociales deben ser tomadas como objeto? Em, Ahora voy a buscar, que siempre me gusta colocar la, la tapa del libro. Aquí no, aquí. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de comenzar con la lectura. Entonces, continuando, dice, así pues, el cuestionamiento de los criterios universales de racionalidad ya estaba prefigurado en la tradición filosófica que había evolucionado de un universalismo trascendental de tipo kantiano a una noción de racionalidad ya relativizada, como en el caso de Carnap. Kuhn se limita a recuperar la tradición kantiana del a priorismo. eh, Calculo que el paradigma en Kuhn sigue la línea de lo a priori. Eso me parece que está diciendo. Kuhn se limita a recuperar la tradición kantiana del a priorismo, pero tomado en un sentido relativizado e historizado. Claro, porque el paradigma uno, paradigma 2, paradigma 3 son este,
de diferentes momentos históricos, ¿no? Dice relativizado e historizado, o más exactamente, sociologizado, como en el caso de Durkheim, a quien cabría atribuir la paternidad de la idea de condiciones socio-trascendentales. La filosofía, estrechamente ligada con la ciencia, ha evolucionado hacia una concepción de la racionalidad relativizada y convencionalista, próxima a la sociología de la ciencia, pero que no toma en consideración los factores sociales responsables de la aceptación consensual del marco lingüístico de Carnap o el paradigma de Kuhn. Aquí es donde cabe plantear la cuestión de la lectura sociológica de Wittgenstein, que, como se ha visto, ocupa un lugar muy importante en la intersección de la filosofía y de la sociología de la ciencia, desde que David Bloor se apoyó en él para fundar una teoría de la ciencia según la cual la racionalidad, la objetividad y la verdad son nociones socioculturales locales, convenciones adoptadas e impuestas por unos grupos concretos. Los conceptos de juego de lenguaje y de forma de vida, que desempeñan un papel central en las investigaciones filosóficas, son interpretados como si se refirieran a unas actividades sociolingüísticas asociadas a unos grupos socioculturales concretos en los que las prácticas estuvieran reguladas por unas normas convencionalmente adoptadas por los grupos implicados. Dice, en contra de la lectura de Bloor, se invoca el hecho de que Wittgenstein procura presentar únicamente ejemplos imaginarios y concibe la filosofía que propone como fundamentalmente no empírica. Como no cesa de recordar, su trabajo no se refiere a la ciencia natural, ni tampoco a la historia natural, ya que está capacitado para producir una historia natural ficticia para las necesidades de su investigación. Se limitará a describir las múltiples utilizaciones del lenguaje en nuestra comunidad lingüística y no unas comunidades sociocognitivas competidoras. En las observaciones filosóficas, especie de lógica trascendental de tipo kantiano que tiende a describir los presupuestos o condiciones de posibilidad absolutamente necesarias de cualquier pensamiento sobre lo real, Wittgenstein abandona el absolutismo lógico del Tractatus en favor de una especie de pluralismo lingüístico. No solo existen varios marcos lógico-matemáticos, como en el caso de Carnap, sino también varios lenguajes que permiten construir el mundo. Pero los comentaristas de Wittgenstein tienen razón al observar que si bien rechaza todas las justificaciones y todos los fundamentos últimos y sostiene con firmeza que somos nosotros quienes damos sentido y fuerza a las leyes lógico-matemáticas a través de la manera de aplicárnosla, no llega hasta el punto de sustentar la necesidad de esas leyes en el acuerdo y la convención. Son leyes del pensamiento que expresan la esencia del espíritu humano y que, por dicha razón, deben ser objeto de una investigación no empírica, o como dice Wittgenstein, em, gramatical. Pero más que elegir entre una lectura sociológica a la manera de Bloor y una lectura gramatical de Wittgenstein, preferiría mostrar que es posible mantener la normatividad de los principios gramaticales, sin los cuales no existe pensamiento posible, sin dejar de reconocer el carácter histórico y social de cualquier pensamiento humano.
Entonces hay un carácter histórico y social del pensamiento, pero a la vez hay unos principios gramaticales universales, me imagino, ¿no? Las dos cosas. Em, ese pensamiento que se desenvuelve histórica y socialmente se desenvuelve al interior de esos principios lógicos, gramaticales, ¿no? Que es posible plantear la historicidad radical de las normas lógicas y salvar la razón. Y eso sin ningún juego de manos trascendental y sin eximir a la propia razón sociológica del cuestionamiento que la sociología hace experimentar a cualquier pensamiento. Em, que es posible plantear la historicidad radical de las normas lógicas y salvar la razón. Em, bien, em, a ver, ¿cómo sería esto? Si las normas lógicas están sometidas al desenvolvimiento de la historia y que en cada momento de la historia que uno haga un corte se va a encontrar este, con unas normas lógicas eh, acordes a esos periodos históricos, eh, aunque la misma razón sea historiable, digamos, eh, historizable, em, se puede salvar la razón. Bueno, no sé qué sería salvar la razón, ¿no? Siempre pienso lo mismo, que es remitirse a el órgano aristotélico y a la silogística, que es el principio rector de la lógica hasta nuestros tiempos, a pesar de todos los desarrollos que han habido, pero siempre está ligado a eso que se postula allí, ¿no? Entonces, y sin eximir a la propia razón sociológica del cuestionamiento que la sociología hace experimentar a cualquier pensamiento. Em, bueno, siempre esto es una dificultad accesoria, porque en la medida en que la propia sociología se em, historiza y sociologiza en el sentido de que hay condiciones sociales para la creación del propio pensamiento sociológico, nos metemos en un laberinto eh, que no tiene salida y que en donde no hay nada, un remolino, en donde no hay nada fijo, porque todo punto desde el cual nos afirmamos siempre este, va a depender de las condiciones sociales y de la historia del proceso histórico que estemos atravesando. Bueno, creo que ha sido claro en todo lo que hemos ido leyendo. El convencionalismo sería el punto firme, ¿no? Ese convencionalismo, ese consenso siempre es logrado a partir de una lucha feroz para imponer las condiciones a partir de las cuales se establece un consenso, una convención, ¿no? Lo cual eh, duplica, digamos, este, las dificultades, ¿no? Para establecer qué es un pensamiento validado como ciencia y qué no lo es, ¿no?
Dice, entre paréntesis, deseo decir que la referencia a las dos lecturas posibles de Wittgenstein tiene el mérito de plantear con absoluta claridad la cuestión de las relaciones entre la presión lógica y la presión social, a través de la cuestión de los universos de prácticas, de las formas de vida, en los que las presiones lógicas se presentan en forma de presiones sociales, como el mundo de la matemática o más ampliamente de la ciencia, y al observador que todos los ejemplos de juego de lenguaje que propone Wittgenstein están tomados de nuestras sociedades. Me gustaría, llevando hasta el límite la ruptura wittgensteiniana con el logicismo, intentar esbozar una solución de inspiración wittgensteiniana a la cuestión de la historicidad de la razón y de la relación entre las presiones lógicas y las presiones sociales. Bastaría para ello reconocer en lo que llamo los campos unas realizaciones empíricas de esas formas de vida en las que se juegan unos juegos de lenguaje diferentes y observar que entre esos campos los hay que, como el científico, favorecen o imponen unos intercambios en los cuales las presiones lógicas adoptan la forma de coacciones sociales. Y eso porque están inscritas en los procedimientos institucionales que regulan la entrada en el juego, en las presiones que pesan sobre los intercambios en los cuales los productores solo tienen como clientes a los más competentes y los más críticos de sus competidores, y en último lugar y sobre todo en las disposiciones de los agentes que son en parte el producto de los mecanismos del campo y de la severa educación que éstos imparten. Bueno, ese es el paréntesis sobre los juegos de lenguaje que propone Wittgenstein y cómo lo adapta él en los conceptos de campo y de agente. ¿Mm? Cabe salvar la razón sin necesidad de invocar como un deus ex machina tal o cual forma de afirmación del carácter trascendental de la razón. Em, bueno, deus ex machina es la expresión de creado a partir de la nada, ¿no? Como lo haría un dios, ¿no? O la idea del dios del Antiguo Testamento, ¿no? Em, y eso al describir la emergencia progresiva de universos en los que para tener razón hay que hacer valer unas razones y unas demostraciones reconocidas como consecuentes, y donde la lógica de las correlaciones de fuerza y de la lucha y de las luchas de intereses está regulada de manera que la fuerza del mejor argumento, de la que habla Habermas, tiene tiene unas posibilidades razonables de imponerse. Los campos científicos son universos en cuyo interior las correlaciones de fuerza simbólicas y las luchas de intereses que favorecen contribuyen a conferir su fuerza al argumento mejor, y en el interior de los cuales la teoría de Habermas es verdadera, con la salvedad de que no plantea la cuestión de las condiciones sociales de posibilidad de tales universos y de que inscribe esa posibilidad en unas propiedades universales del lenguaje a través de una forma falsamente historizada de kantismo. Entonces ahí hace una salvedad del parecido de lo que propone Bourdieu respecto de Habermas, ¿no?
Existen, por tanto, universos en los cuales se instaura un consenso social respecto a la verdad, pero que están sometidos a presiones sociales que favorecen el intercambio racional y que obedecen a unos mecanismos de universalización, como los controles mutuos, en los cuales las leyes empíricas de funcionamiento que rigen las interacciones implican la puesta en práctica de controles lógicos, en los cuales las relaciones de fuerza simbólicas adoptan una forma tan absolutamente excepcional que por una vez aparece una fuerza intrínseca de la idea verdadera, que puede alimentarse de la fuerza en la lógica de la concurrencia, em, en las cuales las relaciones de fuerza simbólica adoptan una forma tan absolutamente excepcional que por una vez aparece una fuerza intrínseca de la idea verdadera. Bueno, la idea verdadera no está asegurada, es simplemente el resultado de esas relaciones de fuerza, de esa lucha, es por eso que no se puede pensar una nación del modo en que se piensa la ciencia. Em, para, digamos, una nación democrática, al menos, ¿no? Eh, en una comunidad de un Estado-nación hay que hacer una serie de concesiones que no están claras, que se articulan políticamente, eh, porque en el espacio público del Estado-nación nosotros vivimos. En cambio, en el espacio de la ciencia, en el campo de las ciencias, los agentes trabajan, no viven, digamos, ¿no? Este, por lo tanto, em, eh, la verdad tiene como condición esa lucha, esa correlación de fuerzas que lleva a un argumento em, persuasivo y acompañado de experimentos que demuestran tales o cuales aspectos del argumento teórico a triunfar como verdadero, pero de ahí a que se pueda afirmar ontológicamente la verdad, hay un paso muy, muy grande, ¿no? Em, Siempre hay que tener en claro que detrás está la idea de consenso, de convencionalismo. Entonces, idea verdadera, que puede alimentarse de la fuerza en la lógica, de la concurrencia, en los cuales las antinomias normales entre el interés y la razón, la fuerza y la verdad, etcétera, tienden a debilitarse o a abolirse. Y citaré aquí a Popper, quien sin duda, con una intención y una lógica diferentes, sostiene, al igual que Polanyi, que la naturaleza social de la ciencia es responsable de su objetividad. De manera bastante paradójica, la objetividad está estrechamente ligada al carácter social del método científico porque la ciencia y la objetividad científica no proceden y no pueden proceder de los intentos de un científico individual por ser objetivo, sino de la cooperación amistosamente hostil de numerosos científicos. La objetividad científica puede ser descrita como la intersubjetividad del método científico. Bueno, lo que venía diciéndole, ¿no? Em,
Bueno, vamos a hacer un salto rápido a la página 73. ¿Por qué las ciencias sociales deben ser tomadas como objeto? Que es el punto 3. Porque lo que estaba leyendo ya lo había grabado y me acabo de dar cuenta. Este, bueno, ¿por qué las ciencias sociales deben ser tomadas como objeto? Dice, al plantear el problema del conocimiento tal como lo he planteado, no he dejado de pensar en las ciencias sociales cuya particularidad había llegado a negar en alguna ocasión anterior. Y eso no se debe a una especie de cientifismo positivista, como alguien podría creer o fingir creer, sino a que la exaltación de la singularidad de las ciencias sociales solo es a menudo una manera de decretar la imposibilidad de entender científicamente su objeto. Em, la exaltación de la singularidad de las ciencias sociales solo es a menudo una manera de decretar la imposibilidad de entender científicamente su objeto. Pienso, por ejemplo, en un libro de Adolf Grunbaum del 93 que recuerda los intentos de cierto número de historiadores, Habermas, Ricoeur, etcétera, por atribuir límites a priorísticos a tales ciencias. Algo que me parece absolutamente injustificable. Claro, es decir, los límites a priorísticos serían eh, eh, no se metan con que la sociología no se meta en este campo que produce eh, eh, objetos determinados, ¿no? Eh, Eso sería ponerle un límite a priorístico, ¿no? Eh, Me parece. Bueno, dice algo que me parece absolutamente injustificable. ¿Por qué plantear que determinadas cosas son incognoscibles? Bueno, porque la máquina, yo digo, respondo yo, porque la maquinaria eh, del modo de producción capitalista así lo requiere, ¿no? No nos podemos detener. Este, quizá en otro modo de producción eso sea posible, ¿no? Eh, Digo yo, ¿cómo le respondería eh, alguien a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué plantear que determinadas cosas son incognoscibles y eso a priori, antes incluso de cualquier experiencia? Las personas hostiles a la ciencia han dirigido y concentrado su ira sobre las ciencias sociales y más exactamente sobre la sociología, y de ese modo han contribuido sin duda a frenar su progreso, tal vez porque las ciencias de la naturaleza ya no les ofrecen ningún espacio. Decretan que son incognoscibles cierto número de cosas, como la religiosa y todos sus sucedáneos, el arte, la ciencia, a las que habría que renunciar a explicar. Contra esa resistencia multiforme a las ciencias sociales, em, afirmaba Le Métier de Sociologue. En ese libro, Chambordón y Passerón afirmaba que las ciencias sociales son ciencias como las demás, pero que tienen una dificultad especial para ser ciencias como las demás.
Sin duda, esta dificultad es aún más visible en la actualidad y me parece que para realizar el proyecto científico en ciencias sociales es preciso dar un paso más, del que las ciencias de la naturaleza pueden prescindir. Entonces, para que haya progreso en el campo de las ciencias sociales, hay que dar un paso más em, en donde física, química, matemática, eso pueden prescindirlo, ¿no? Para llevar a la luz lo oculto por excelencia, astrofísica también, ¿no? Biología. Para llevar a la luz lo oculto por excelencia, lo que escapa a la mirada de la ciencia, porque se refugia en la mirada misma del científico, el inconsciente trascendental, es preciso historizar el sujeto de la historización. Bien, y ahí, bueno, nos metemos en un berenjenal, ¿no? Historizar al sujeto de la historización. Objetivar al sujeto de la objetivación, es decir, lo trascendental histórico, cuya objetivación es la condición del acceso de la ciencia a la conciencia de sí misma, o sea, al conocimiento de sus presupuestos históricos. Hay que preguntar al instrumento de objetivación que constituye las ciencias sociales la manera de arrancar a esas ciencias de la relativización a la que han estado expuestas tanto tiempo, que sus producciones se hayan determinadas por las determinaciones inconscientes que están inscritas en el cerebro del científico o en las condiciones sociales en cuyo interior trabaja éste. Y para ello necesita enfrentarse al círculo relativista o escéptico y romperlo utilizando para hacer la ciencia de las ciencias sociales y de los científicos que la producen todos los instrumentos que ofrecen esas mismas ciencias y producir de ese modo unos instrumentos que permitan dominar las determinaciones sociales a las que están expuestas. Para entender uno de los principios fundamentales de la particularidad de las ciencias sociales, basta con examinar un criterio que ya he mencionado al plantear la cuestión de las relaciones entre cientificidad y autonomía. Cabría distribuir las diferentes ciencias según el grado de autonomía del campo de producción científica respecto a las diferentes formas de presión exterior, económica, política, etc. En los campos, en los campos con una autonomía débil, profundamente inmersos, por tanto, en las relaciones sociales, como la astronomía o la física en su fase inicial, las grandes revoluciones fundamentales son también revoluciones religiosas o políticas que pueden ser combatidas políticamente con algunas posibilidades de éxito, por lo menos a corto plazo, y que, como las de Copérnico o de Galileo, conmocionan la visión del mundo en todas sus dimensiones. Por el contrario, cuanto más autónoma es una ciencia, eh, cuanto más autónoma es una ciencia, más, como explica Bachelard, tiende a ser el espacio de una auténtica revolución permanente, aunque progresivamente desprovistas de implicaciones políticas o religiosas. En un campo muy autónomo, el propio campo es lo que define no solo el orden habitual de la ciencia normal. En un campo muy autónomo, el propio campo es lo que define no solo el orden habitual de la ciencia normal,
sino también las rupturas extraordinarias, las revoluciones ordenadas que menciona Bachelard. Cabe preguntarse por qué a las ciencias sociales les resulta tan difícil hacer reconocer su autonomía, por qué a un descubrimiento le cuesta tanto esfuerzo imponerse en el exterior del campo e incluso dentro de él. Las ciencias sociales y sobre todo la sociología tienen un objeto demasiado importante, interesa a todo el mundo y en especial a los poderosos, demasiado acuciante para dejarlo moverse a sus anchas. Claro, no tiene la autonomía de otras ciencias porque funda condiciones de posibilidad para diferentes campos. Entonces, las ciencias sociales y sobre todo la sociología tienen un objeto demasiado importante. Interesa a todo el mundo y en especial a los poderosos. Bueno, o sea, esto se ha visto con los trabajos en los estudios de género, ¿no? En donde eh, a partir de que se logra una confección más o menos convergente de conceptos revolucionarios em, sobre las definiciones de género, la diversidad de género, a la sociedad la impacta de una manera muy importante, produciendo este fenómeno sociopolíticos de envergadura, eh, a tal punto que se dice que en Argentina, por ejemplo, Milei está apoyado en los varones eh, blancos, en gran parte incels, por digamos, un apoyo a este discurso tan este, xenófobo, justamente por el impacto de lo que se ha denominado lo woke. Eh, bueno, eso sería un ejemplo de cómo la sociología es algo que eh, le interesa a todo el mundo, ¿no? Y entonces eh, tiene un objeto demasiado importante, demasiado acuciante para dejarlo moverse a sus anchas, abandonarlo a su propia ley, demasiado importante y demasiado acuciante desde el punto de vista de la vida social, del orden social y del orden simbólico, claro, porque el orden social eh, es requerido por el modo de producción eh, como mano de obra y la mano de obra tiene que tener a cada uno en su lugar. Por lo tanto, las revoluciones en el campo de la sociología, de la filosofía, de la historia, eh, vienen a producir una subversión del orden y entonces al capital esa subversión no le sirve porque no eh, boicotea su ganancia, ¿no? Desde el punto de vista de la vida social, del orden social y del orden simbólico, para que se les conceda el mismo grado de autonomía de las restantes ciencias y para que les sea otorgado el monopolio de la producción de la verdad. Y en realidad, todo el mundo se siente con derecho a intervenir en la sociología. Bueno, en filosofía pasa lo mismo, en psicología pasa lo mismo.
Todo el mundo se siente con derecho a intervenir en la sociología y a meterse en la lucha a propósito de la visión legítima del mundo social, en la que también interviene el sociólogo, pero con una ambición muy especial que se concede sin problemas a todos los restantes científicos, pero que en su caso tiende a parecer monstruosa. Decir la verdad, o peor aún, definir las condiciones en las que puede ser dicha. Así pues, la ciencia social está especialmente expuesta a la heteronomía porque la presión exterior es especialmente fuerte y las condiciones internas de la autonomía son muy difíciles de instaurar, sobre todo en lo que se refiere a imponer un derecho de admisión. Otra razón de la débil autonomía de los campos de las ciencias sociales es que en el propio interior de esos campos se enfrentan unos agentes desigualmente autónomos y que en los campos menos autónomos los investigadores menos heterónomos y sus verdades endóxicas, como dice Aristóteles, tienen, por definición, mayores posibilidades de imponerse socialmente en perjuicio de los investigadores autónomos. Entonces, em, se enfrentan unos agentes desigualmente autónomos y que en los campos menos autónomos, los investigadores menos heterónomos y sus verdades endóxicas, como dice Aristóteles, plausibles, aceptadas, aunque puedan no ser verdaderas, tienen por definición mayores posibilidades de imponerse socialmente en perjuicio de los investigadores autónomos. Los denominados científicamente son, en efecto, perdón, los dominados científicamente son, en efecto, los más propensos a someterse a las exigencias externas de derecha o de izquierda, es lo que denomino la ley del danovismo, y los más predispuestos, a menudo por defecto, a satisfacerlas y tienen, por tanto, mayores posibilidades de dominar en la lógica del plebiscito o del aplaudímetro, aplausómetro, decíamos nosotros, o del índice de audiencia. En el interior del campo se ha dejado una inmensa libertad a los que contradicen el nomos del campo. Están al amparo de las sanciones simbólicas que en otros campos castigan a los que infringen los principios fundamentales del campo. Proposiciones inconsistentes o incompatibles con los hechos tienen en él más posibilidades de perpetuarse e incluso de prosperar que en los campos científicos más autónomos, siempre es que estén dotadas dentro y fuera del campo de un peso social adecuado para compensar su insuficiencia o su insignificancia, especialmente si cuentan con unos apoyos materiales e institucionales, créditos, subvenciones, puestos de trabajo, etcétera. Y por la misma razón, todo lo que define un campo muy autónomo y que está vinculado a la limitación del subcampo de producción replegado sobre sí mismo, como los mecanismos de censura mutua, tiene dificultades para situarse. Reducido derecho de admisión y, por tanto, censura muy reducida. Objetivos sociales muy importantes. Pero la ciencia social tiene una tercera particularidad que hace especialmente difícil la ruptura social, que es la condición de la construcción científica. Hemos visto que la lucha científica está arbitrada por la referencia a lo real construido.
En el caso de las ciencias sociales, lo real es absolutamente exterior e independiente del conocimiento, pero es a su vez una construcción social, un producto de las luchas anteriores que, por esas mismas razones, sigue siendo un objetivo de luchas actuales. Lo vemos claramente incluso en el caso de la historia, a partir del momento en que nos enfrentamos a unos acontecimientos que siguen siendo objeto de disputa para los contemporáneos. Conviene, pues, asociar una visión constructivista de la ciencia y una visión constructivista del objeto científico. Los hechos sociales están construidos socialmente y todo agente social, como el científico, construye de mejor o peor manera y tiende a imponer con mayor o menor fuerza su singular visión de la realidad, su punto de vista. Es la razón de que la sociología, quiéralo o no, y la más de las veces lo quiere, tome partido en las luchas que describe. Claro, esa es la dificultad, es una de las principales dificultades de tomar a la sociología misma como objeto científico, ¿no? Por consiguiente, la ciencia social es una construcción social de una construcción social. Hay en el propio objeto, o sea, tanto en el conjunto de la realidad social como en el microcosmos social, en cuyo interior se construye la representación científica de esa realidad, el campo científico, una lucha por la construcción del objeto de la que la ciencia social participa doblemente, atrapada en el juego, sufre sus presiones y produce allí unos efectos, sin duda limitados. El analista forma parte del mundo que intenta objetivar y la ciencia que produce no es más que una de las fuerzas que se enfrentan en ese mundo. La verdad científica no se impone por sí misma, es decir, por la mera fuerza de la razón demostrativa, ni siquiera en los campos científicos. La sociología es socialmente débil, y tanto más, sin duda, cuanto más científica es. Claro, porque a partir de el abordaje de la sociología eh, por la sociología misma, se tambalean los cimientos que la constituyen por la propia crítica, ¿no? Em, los agentes sociales, sobre todo, cuando ocupan posiciones dominantes, no solo son ignorantes, sino que tampoco quieren saber. Por ejemplo, el análisis científico de la televisión es la ocasión de observar un enfrentamiento frontal entre los poseedores del poder temporal sobre esos universos y la ciencia que permite ver la verdad. La sociología no puede confiar en el reconocimiento unánime que alcanzan las ciencias de la naturaleza, cuyo objeto ya no es en absoluto, o lo es en muy escasa medida, un objetivo de luchas sociales externas al campo, y está condenada a ser contestada, controvertida. Claro, los objetos que estudia la sociología em, son muy distintos de lo que estudia, por ejemplo, la física en sus diversos e incontables eh, o muy amplio campo, ¿no? Por ejemplo, la física cuántica, la teoría de cuerdas, cada uno de esos objetos no intervienen en el espacio público. Están confinados y tienen autonomía porque son eh, materia de conocimiento para eruditos, no para
la gente en general. En cambio, los objetos de la sociología le interesan a todo el mundo, ¿no? Bueno, inciso uno, dentro de por qué es necesario tomar a la sociología como objeto. Dice, objetivar el sujeto de la objetivación. Ese es el subtítulo, ¿no? Objetivar el sujeto de la objetivación. La reflexividad no solo es la única manera de salir de la contradicción que consiste en reivindicar la crítica relativizante y el relativismo en el caso de las restantes ciencias, sin dejar de permanecer vinculado a una epistemología realista, entendida como el trabajo mediante el cual la ciencia social, tomándose a sí misma como objeto, se sirve de sus propias armas para entenderse y controlarse, es un medio especialmente eficaz de reforzar las posibilidades de acceder a la verdad, reforzando las censuras mutuas y ofreciendo los principios de una crítica técnica que permite controlar con mayor efectividad los factores adecuados para facilitar la investigación. No se trata de perseguir una nueva forma de saber absoluto, sino de ejercer una forma específica de la vigilancia epistemológica, exactamente la que debe asumir dicha vigilancia en un terreno en el que los obstáculos epistemológicos son, de manera primordial, obstáculos sociales. En efecto, hasta la ciencia más sensible a los determinismos sociales puede encontrar en sí misma los recursos que, metódicamente puestos en práctica como dispositivo y disposición crítico, pueden permitirle limitar los efectos de los determinismos históricos y sociales. Para ser capaces de aplicar en su propia práctica las técnicas de objetivación que implican a las restantes ciencias, los sociólogos deben convertir la reflexividad en una disposición constitutiva de su hábitus científico, es decir, en una reflexividad refleja, capaz de actuar no ex post sobre el opus operatum, sino a priori sobre el modus operandi, disposición que impedirá, por ejemplo, analizar las diferencias aparentes en los datos estadísticos a propósito de diferentes naciones sin investigar las diferencias ocultas entre las categorías de análisis o las condiciones de la objetivación de los datos vinculados a las diferentes tradiciones nacionales que pueden ser responsables de esas diferencias o de su ausencia. Claro, la pobreza se mide de una manera en los países de la Unión Europea y de una manera distinta en Argentina, ¿no? Dice, pero tienen que escapar previamente a la tentación de plegarse a la reflexividad que cabría llamar narcisista, no solo porque se limita muchas veces a un regreso complaciente del investigador a sus propias experiencias, sino también porque es en sí misma su final y no desemboca en ningún efecto práctico. Tiendo a colocar en esta categoría, pese a la contribución que puede aportar a un mejor conocimiento de la práctica científica en sí misma, el especial tipo de reflexividad practicada por los etnometodólogos que debe su especial seducción a los aires de radicalidad con que se adorna al presentarse como una crítica radical de las formas establecidas de la ciencia social.
para intentar descubrir la lógica de los diferentes juegos de código. Garfunkel y Sash observan a dos estudiantes encargados de codificar, de acuerdo con unas instrucciones estandarizadas, los historiales de los pacientes de un hospital psiquiátrico. Anotan las consideraciones ad hoc que los codificadores han adoptado para realizar el ensamblaje entre el contenido de los historiales y la hoja de codificación, especialmente algunos términos retóricos como etcétera, let it pass, unless, y subrayan que utilizan su conocimiento de la clínica en la que trabajan y de manera más general del mundo social para efectuar sus ensamblajes. Todo ello para concluir que el trabajo científico es más constitutivo que descriptivo o verificativo, lo que es una manera de cuestionar la pretensión de las ciencias sociales a la cientificidad. Observaciones y reflexiones como las de Garfinkel y Sachs pueden tener como mínimo el efecto de sacar a los estadísticos normales de su confianza positivista en las taxonomías y procedimientos rutinarios. Claro, es decir, cuando el ejemplo que da acá, los pacientes de un psiquiátrico empiezan alguien a tomar nota para poder estandarizar tipo de padecimiento, evolución, em, síntomas, em, época, años que lleva en la institución. Bueno, no sé, se me ocurren todo eso. Em, eh, Dice, el trabajo científico es más constitutivo que descriptivo. Claro, porque en función de cómo se codifique el material recibido, eh, pasa de ser descriptivo a ser constitutivo, ¿no? Em, Performa a el universo del psiquiátrico en este caso, ¿no? Y se adivina todo el partido y se adivina todo el partido que una concepción realista de la reflexividad puede sacar de un análisis semejante. em, ya vamos a jugar, ya voy. Es que viene mi perro. Eh, entonces, y se adivina todo el partido que una concepción realista de la reflexividad puede sacar de un análisis semejante que por otra parte yo he practicado mucho y desde hace tiempo. Y eso a condición de inspirarse en una intención que cabría llamar reformista en la medida en que se presenta explícitamente como proyecto de buscar en la ciencia social y en el conocimiento que ésta puede producir, especialmente respecto a la propia ciencia social, sus operaciones y sus presupuestos, unos instrumentos indispensables para una crítica reflexiva capaz de garantizarle un grado superior de libertad respecto a unas presiones y unas necesidades sociales que pesan sobre ella como sobre cualquier actividad humana. Bueno, me parece que vamos a cortar acá, lo voy a dejar marcadito. Eh,
Bien, vamos a dejar de compartir. Em, Así me veo en la pantalla y les digo muchas gracias. Nos vemos la próxima. No se olviden de comentar, de compartir el video, de darle me gusta, de suscribirse. Bueno, desde ya muchas gracias.